Música, alabanza y adoración, por Romeo Bornelli. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Efesios 5:19. Hermanos, hablando de manera simple, hay una diferencia que es necesario establecer primero. Música, alabanza y adoración son tres cosas. Vamos a comenzar desde la última, la adoración. ¿Qué es la adoración? La adoración es una realidad espiritual, una condición espiritual. Si nosotros no entristecemos al Espíritu Santo, si Él ha sido honrado en nuestras vidas, entonces mantenemos ese espíritu de comunión con Dios. Dios es espíritu y sus adoradores le adoran en espíritu. Dios creó en nosotros un órgano, nuestro espíritu, para que tengamos comunión con Él. Y eso incluye la adoración. La adoración es un asunto espiritual. 24 horas al día, dependiendo de nuestra relación con el Señor, podemos decir que debemos vivir en un espíritu de adoración, así como debemos vivir en el lugar santísimo, en la presencia del Señor, como nos enseña el libro de Hebreos. Eso es la adoración. No depende de la música, no depende de expresiones verbales. Podemos adorar al Señor en silencio, absolutamente quietos, porque es una relación espiritual con Dios. Dios, por su Espíritu, encuentra descanso en nuestros corazones. Podríamos hablar tanto de este asunto. ¡Qué cosa maravillosa es la adoración! El nombre de Noé significa Dios descansó. Nehemías significa el consuelo del Señor. Lo que Dios busca en nosotros es su consuelo, su descanso. Recuerden cuando el Señor Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 5:17. Desde ese punto de vista, el Señor Jesús trabajó. ¿Para qué? Para que el Padre encontrase descanso. Esa es la adoración. Cuando Él, habitando en nuestro espíritu, por el Espíritu Santo, haya reposo en nosotros. Esa es la intención de Dios, encontrar reposo en la iglesia. Isaías 40:28 dice, Dios no desfallece, ni se fatiga con cansancio. Entonces, ¿en qué sentido Él encuentra reposo? En su satisfacción en nuestras vidas. Eso es la adoración. Esa es una línea. Ahora vamos a hablar de la alabanza. Ofrezcamos siempre sacrificio de alabanza. Ahora, observen cuán preciso es este texto en Hebreos 13:15. Ese sacrificio de alabanza es fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, vemos un segundo aspecto. La alabanza tiene una expresión verbal. Proviene de un espíritu de adoración y tiene una expresión verbal, que no siempre es una expresión de cántico. Es fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando nosotros decimos, Jesucristo es nuestra paz, Él es nuestro Señor. Eso es alabanza, es fruto de labios que confiesan su nombre. Y entonces tenemos la música. Y ahora tenemos un problema. Porque cuando vamos a Génesis 4, vemos cómo empezó la música. Tengamos mucho cuidado aquí. No tenemos en absoluto nada contra la música, sino contra el orden de las cosas, la prioridad de las cosas. ¿Dónde empezó la música en la tierra? En los cielos hay una música eterna, pero veamos la historia sobre la tierra.
Cuando Caín fue expulsado de la presencia del Señor, Génesis 4:17, él fue a habitar la tierra llamada Nod. Allí ocurrieron varias cosas interesantes. Primero, Caín edificó una ciudad. Ese no era el proyecto de Dios. ¿Por qué Caín construyó aquella ciudad? Porque él perdió la seguridad. Entonces edificó una ciudad y le dio el nombre de su hijo Enoc. Este no es el Enoc que anduvo con Dios, sino Enoc, hijo de Caín. En la descendencia de Caín, en Génesis 4, usted verá 3 personas: Jabal, Jubal y Tubal Caín. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Génesis 4:18. Lamec es el 7º después de Adán en el linaje de Caín. Él es la expresión de la cima de la impiedad. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Versículos 19 al 22. Estos 3 hijos de Lamec hablan de 3 líneas, de 3 aspectos de provisión para sí mismos. El primero, Jabal, es padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, como provisión para su propio sustento, una autopreservación. Jubal fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Cuando esa generación fue expulsada de la presencia del Señor, perdió el gozo de la presencia del Señor, la satisfacción en el Señor. Entonces crearon esos instrumentos musicales para promover una autosatisfacción. Perdieron la satisfacción en Dios mismo. Y Tubal Caín se preocupó de los instrumentos cortantes de bronce y de hierro, no solo para producir a través de ellos algo necesario para sus vidas, sino como instrumentos de batalla para su propia protección. Entonces tenemos aquí una autopreservación, una autosatisfacción y una autodefensa. Todo lo que Dios representaba antes para ellos, ahora ellos lo crearon en sus propias manos. Entonces, ese es el peligro de la música. La música en sí misma tiene capacidad de involucrar nuestros corazones, involucrar nuestras almas y llevarnos a niveles de agitación en nuestras almas, capaces incluso de sofocar y apagar la voz del Espíritu Santo, impidiéndonos la sensibilidad. No es necesario investigar mucho para descubrir eso. Basta mirar lo que la música hace con el mundo y en forma lamentable lo que la música en sí ha sido dentro de la cristiandad. Entonces, hermanos, en resumen, si ese es el orden de Dios, necesitamos ser muy cuidadosos al respecto. Vamos a aplicar eso. Imaginen que tenemos un problema en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos o con algún hermano. El Espíritu Santo está hablando en nuestro corazón y lo hemos resistido de alguna manera. Y vamos a la reunión de la iglesia. Nos sentamos y la música empieza a sonar. Entonces, nuestra alma empieza a ser agitada y fácilmente podemos confundir la voz de Dios, el hablar de Dios, con esa agitación del alma. Luego nos emocionamos, lloramos, vivimos un momento tan especial. Mas, al volver a casa somos incapaces de tratar aquel asunto. Esa es una prueba de que fuimos tocados en nuestra alma y no en nuestro espíritu.
¿Cuántas veces ocurre eso? ¿No es así? Es verdad, nuestra alma fue tocada, pero no nuestro espíritu. Porque si el espíritu fuese tocado, nos arrepentiríamos y buscaríamos el perdón del Señor y el perdón de los demás. Este ejemplo práctico muestra la diferencia entre alma y espíritu. Lo que es espiritual es tan diferente de lo que es del alma. Por otro lado, el alma es el vehículo del espíritu. Dios creó al hombre como alma viviente. Los ángeles son espíritus. Los demonios son espíritus. Mas los hombres son almas vivientes. El alma fue creada por Dios para ser el vehículo del espíritu. Pero, a causa del pecado, cuando hay esa unión entre alma y el pecado, Génesis 3, alma más pecado igual carne. Eso es lo que la Biblia llama la carne. Es el alma contaminada por el pecado. Entonces, vivir según la carne es vivir basado en un alma contaminada por el pecado. El alma perdió la capacidad de seguir la conducción del espíritu. Entonces el hombre fue invertido. Dios lo creó espíritu, alma y cuerpo para que funcionara en este orden. Nuestro gran desafío como cristianos es aprender a ser guiados por el espíritu. Si nuestro espíritu no funciona, nuestra alma tiene toda la capacidad de funcionar por medio de su inteligencia, su perspicacia. Si no comprendemos esto, nos volvemos muy vulnerables. Y esa es nuestra gran preocupación con respecto a la música. Ahora, cuando tomamos el punto de vista correcto, sin duda, la música puede ser algo maravilloso, una expresión adecuada de aquello que está en nuestro espíritu. Lo que Cristo es para nosotros, en nuestras reuniones. Pero ella siempre debe estar en el último lugar. Hermanos, seamos honestos y prácticos. Por favor, atiéndanme en Cristo. Cuando ponemos una plataforma alta y todos los músicos y sus instrumentos allí arriba, ellos están expuestos. ¿Expuestos a qué? A la atención, a la observación de todas las personas. Y ese es un peligro grande. No significa que esto en sí mismo está errado. Pocas cosas son erradas en sí mismas. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. 1 Corintios 6, 12. Lamentablemente, conocemos pocas asambleas que, percibiendo algo de parte del Señor, tomaron todos los músicos y los instrumentos y los pusieron al fondo para que durante la alabanza y la adoración corporativa el Espíritu Santo pueda conducir a toda la asamblea por el camino de la adoración. La adoración es un camino espiritual, un camino subjetivo, de experiencia, y tenemos que andar en él, desde el atrio al lugar santo y al lugar santísimo. Así es la adoración. Empezamos la adoración en el atrio. Vamos a hablar rápidamente sobre eso, bien objetivamente. Muchas veces, cuando nosotros llegamos a una reunión, tenemos nuestros pies con polvo. El problema no es el pecado, sino el peso. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hebreos 12:1. Muchas veces nuestro problema no es el pecado, sino el peso. Nosotros llegamos de nuestras actividades y nuestra mente está agitada, pensando en tantas cosas, aquel problema, aquel hermano, aquella situación. Nos sentamos con los hermanos y no tenemos casi ninguna capacidad de adorar. ¿Qué debemos hacer? Es claro, necesitamos mirar al Señor Jesús.
cuando Él lavó los pies a sus discípulos. Pedro no entendió eso. Él quería bañarse entero, pero el Señor le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Juan 13:10. Los pies son los que tocan el mundo. Nosotros no somos del mundo, pero tocamos el mundo. Estamos en el mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, en el camino de la adoración empezamos en el atrio. Miramos al Señor Jesús como aquella fuente de bronce que había en el atrio. Antes de ella había un altar de bronce. Cristo es la ofrenda por nuestros pecados. Nosotros nos apropiamos de eso y después encontramos la fuente de bronce. El lavamiento del agua por la palabra. Entonces, es necesario que el Señor Jesucristo lave nuestros pies. Eso es en nuestro espíritu, a fin de que no haya impedimento alguno para verlo. Necesitamos invocar su nombre. Señor Jesús, lávame de este polvo. Enfoca mi corazón en ti. Yo te pertenezco y tú me perteneces. Entonces el Señor, por su Espíritu, nos lava los pies y la comunión en el Espíritu es posible. ¿Qué más es necesario experimentar? El lugar santo. Un paso más. En este lugar hay un candelero. No hay luz del sol. Carecemos de la luz natural. No observamos el mover natural. No importa quién está tocando aquí o allá. No importa si hay o no hay instrumentos. La única luz en el lugar santo es la luz del candelero. Entonces es posible dar un paso más en la adoración, enfocando al Señor mismo. Pero hay que dar un último paso. Hay que entrar al lugar santísimo. ¿Me comprenden? Estoy hablando en términos de experiencia, porque el Señor Jesús ya está allá, más allá del velo, y nosotros estamos con Él. Pero en la experiencia necesitamos pasar por ese estadio. En el lugar santísimo no hay candelero, no hay ninguna luz. Es un cuarto pequeño, completamente oscuro. Recordemos Isaías 50:10. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. El Señor Jesús es el siervo que anduvo en las tinieblas sin luz ninguna y aún así confió en el nombre del Señor. En el lugar santísimo están las tablas de la ley que nos hablan de la palabra de Dios. También allí hay una vasija con maná que habla de Cristo mismo como el pan de vida. Y también la vara de Aarón que floreció y que habla del poder de la resurrección. Pero ninguna de ellas está expuesta a la vista, están ocultas. Entonces la adoración en el lugar santísimo es cuando Dios mismo es todo para nosotros. En Él tenemos nuestro maná, en Él tenemos el poder de la resurrección y en Él tenemos la palabra de Dios. Entonces necesitamos atravesar ese camino de la adoración. Hay un pasaje muy particular en relación a este aspecto. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. 1 Corintios 14, 23 al 25. ¿No es maravilloso? Esta es una reunión normal de la iglesia. ¿Y qué ha ocurrido con nosotros? Hemos sido anormales. La reunión de la iglesia se basa en el hecho de que Dios está presente, pero eso no ocurre de modo automático.
Necesitamos recorrer ese camino, apreciar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado, por las transgresiones. Pasamos por la fuente de bronce y lavamos nuestras manos y nuestros pies. Entramos en el lugar santo y allí está el candelero. Las fuerzas externas ya no nos tocan más. Delante del candelero estaba la mesa con los panes y el altar del incienso, que habla de las oraciones de los santos. También una figura de la adoración. Después estaba el segundo velo y el lugar santísimo. Esta requiere ser una experiencia corporativa. Pero, ¿qué ocurre con frecuencia? Nosotros somos tocados en nuestras emociones y en nuestra alma, pero muy poco del espíritu es tocado. Quiero citar otro ejemplo práctico. Ustedes saben que el Señor nos ha dado la gracia de estar en muchos lugares, en varios países. Y hemos observado que cuando los hermanos se reúnen, hay un tiempo de alabanza y de música, y los músicos parecen los más tocados. Levantan sus manos como adorando al Señor, y algunos de ellos están compungidos. Cuando termina ese periodo, la congregación se sienta y empieza a ser ministrada la palabra. ¿Y qué hacen los músicos? A veces empiezan a andar por los pasillos o van a tomar agua y no vuelven. No les interesa la palabra de Dios. Esa es una prueba de que aquello no era adoración en el espíritu, porque si lo fuera, entonces Dios estaría presente y la comunión de los santos sería honrada y la palabra de Dios sería honrada. Pero muchas veces no ocurre así. Cuando miramos externamente, aquello parece un grupo de adoradores. Entonces vamos a percibir esa diferencia. El último punto es la adoración corporativa. La adoración, por sobre todo, es una cuestión corporativa. Sí, ella empieza por el punto de vista individual. El Señor debe encontrar en ti y en mí un adorador, un espíritu limpio. Más, sobre todo, la experiencia de la adoración es una cuestión corporativa, así como casi todos los otros asuntos también lo son. Como la oración, aprendemos a orar corporativamente. En la experiencia de adoración corporativa, nosotros deberíamos avanzar como congregación aprendiendo a reconocer la conducción del Espíritu Santo. Entonces, sería muy bueno si en ese periodo de adoración nosotros pudiésemos aprender como asamblea. Pienso que tenemos que comenzar por aprender. No lo sabemos automáticamente, pero como asamblea, cada asamblea debería ir delante del Señor y orar. Señor, enséñanos cómo adorarte corporativamente. Entonces, en primer lugar, tenemos que aprender a oír al Espíritu Santo y luego entrar en ese tiempo de adoración juntos. Si hay 2 o 3 hermanos que tengan una carga específica, entonces ellos inician el proceso, pero cada uno en la congregación debería tener libertad. Sin embargo, eso es algo que debe ser aprendido para poder decir, hermanos, vamos a adorar con este cántico. Luego, el tiempo de música puede cesar, pero seguimos en adoración, expresando nuestra ofrenda al Señor, fruto de labios que confiesan su nombre. No necesitamos forzosamente música para eso. Podemos combinar el tiempo con música o sin música. Todo depende de nuestra sensibilidad a la guía del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor, Él es ese adorador. Él adora. Él es el espíritu de adoración. Entonces, si somos capaces de seguir su conducción, vamos a experimentar algo maravilloso. Es lo que dice el versículo 25. Verdaderamente Dios está entre vosotros. No tenemos necesidad de ser convencidos de nada, porque lo sabremos muy bien en nuestro espíritu. El Señor se pone en medio de nosotros. Gracias al Señor. Esa es una experiencia espiritual.
Él ya está en nosotros, pero Él quiere darnos esa experiencia de que Él está en medio de nosotros. Recuerden 2 Corintios 6:16. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Este es mi pueblo, y este es nuestro Dios. Es algo muy particular, y Él quiere darnos esta experiencia. Cada vez que nos reunimos, miramos al Señor, adoramos al Señor, ¿y qué ocurre? Él se pone en medio de nosotros. Entonces tocamos su presencia, le adoramos, nos arrepentimos. Pienso que deberíamos experimentar eso como congregación, en la práctica. Es un desafío. Conozco una asamblea que entendió eso delante del Señor y estuvo dispuesta a practicarlo, y por la gracia del Señor están avanzando. Las lecciones son difíciles, porque a veces se levanta un hermano diciendo: vamos a adorar así, vamos a cantar aquel cántico. Y aquello se escapa de la conducción del Espíritu y sale hacia otro lado. Y cuando termina la reunión es necesario acercarse a ese hermano, sentarse con él y mostrarle dónde estuvo el error. No es un trabajo fácil, pero la recompensa es maravillosa. Adorar al Señor de manera serena, enfocados, guiados por el Espíritu Santo. Nosotros podemos tener momentos muy especiales de quietud delante del Señor. Hubo un movimiento en la historia de la iglesia llamados los quietistas, en la misma época de los pietistas. Los pietistas veían la importancia de las obras, de llevar una vida piadosa, y atendían a los necesitados. Es un aspecto muy importante. Los quietistas, por su parte, vieron que el primer acto en el servicio a Dios no es hacer, sino oír. No podemos hacer nada sin oír al Señor. Porque nosotros no tenemos obras, sino que es Él quien hace las obras. Qué pena, los pietistas y los quietistas separados, aunque deberían estar juntos. Necesitamos tener ese espíritu de los quietistas para tener luego las manos de los pietistas. Hermanos, que el Señor nos ayude en esto. El Señor ha encontrado camino entre ustedes en la adoración. Pero todos nosotros necesitamos avanzar, ir más adelante. Entonces, tomen este asunto, llévenlo delante del Señor y no teman a los cambios. Que el Señor tenga libertad de cambiar lo que sea necesario, sea en lo interior o sea en lo exterior, para que ustedes prosigan hasta encontrar la presencia del Señor de manera clara en todas las reuniones. Amén. Transcripción de un mensaje oral impartido en Santa Clara, Cuba, en abril de 2012.